Hola Silvia, desde Querétaro, qué padre desde Querétaro. Santa, Rosario del Puerto de Veracruz, saludos. Ahí está el OnlyFans de Miguel. Hola Jazz. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema. A mí me parece sumamente atractivo, sobre todo porque yo participé en lo que le conocemos como los primeros mecanismos alternativos de solución de controversias en materia fiscal en México. Pero yo creo que está un tanto cuestionable si efectivamente tenemos un pleno ejercicio de lo que establece el artículo 17 constitucional en cuanto a que las leyes en México van a proveer, van a dictar la existencia de los mecanismos alternativos de solución de controversias en todas las materias. Y si los mecanismos alternativos que tenemos en materia fiscal, que actualmente solamente tenemos el procedimiento de quejas y el procedimiento de acuerdos conclusivos, efectivamente nos resguardan ese derecho, qué tanto se utilizan, qué tanto son útiles, qué se puede mejorar y lo que viene, porque en enero, el 26 de enero para ser más exactos, tuvimos una nueva ley en México, la introducción de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que abre la puerta a la introducción, a la existencia y al pleno ejercicio de estos mecanismos alternativos de solución de controversias, incluyendo a la materia administrativa y la materia fiscal. A mí, hola Carla Eret, también desde Querétaro, se juntaron de Querétaro, muy bien. Pues a mí me parece indispensable comentar que en la materia fiscal, a diferencia de otras materias, tenemos como contrincante a la función pública, es decir, al Estado, a los órganos de gobierno, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en materia administrativa también existen muchísimos organismos que defienden a la administración pública, sin embargo, no defienden como tal el interés público que tiene el erario. La hacienda pública resguarda un derecho fundamental que es el hecho de repartir todas aquellas contribuciones de manera equitativa a la función o a este deber del Estado de gastar para el público. Y entonces tiene ese derecho y por tanto la fuerza que tiene el Estado contra el contribuyente pues no es tan igual, no es tan pareja como en las materias de derecho privado, como puede ser la materia civil, como puede ser la materia laboral, hablando del artículo 123, apartado A, o quizás tampoco en materia de los conflictos que se dan en materia del consumo, por ejemplo, todos los asuntos que ve Profeco o la Conducef, en los cuales la mayoría de las ocasiones los intereses que se contraponen son de entes privados. En materia administrativa es privado y público, sin embargo, la materia administrativa no es tan igual a la materia fiscal, porque reitero, en la materia fiscal tenemos además el interés general que tiene o que resguarda el fisco. Y en materia fiscal tenemos todavía más marcada esa distinción entre las personas que están en una controversia, en un conflicto y que pueden llegar a algún litigio. Entonces, de esto va la plática de hoy. Yo creo que tenemos que comenzar con algunas definiciones y para efecto de poder identificar, ahorita que hablemos de PRODECON, si efectivamente tenemos en materia fiscal ya al día de hoy mecanismos alternativos de solución de controversias efectivos y eficaces. La definición, digamos, doctrinal vendría siendo esta de Rodrigo Borja, que dice las vías no jurisdiccionales son mecanismos alternativos de solución de controversias, las vías no jurisdiccionales para la resolución de conflictos en las que las partes, con o sin la ayuda de un tercero imparcial, buscan alcanzar un acuerdo mutuamente satisfactorio para poner fin a su controversia. Vías no jurisdiccionales. Las vías jurisdiccionales es cuando sometemos la resolución de un conflicto a una jurisdicción. En la materia fiscal tenemos principalmente de dos. Hay quienes dicen medios de defensa son tres, sí, pero mecanismos jurisdiccionales únicamente son dos. Tenemos un mecanismo administrativo de solución de legalidad que se llama el recurso administrativo de revocación o el recurso administrativo de inconformidad para efectos del IMSS y del Infonavit. Este es un recurso administrativo que se resuelve en instancia administrativa. Quien lo resuelve son las mismas autoridades fiscales o los órganos fiscales autónomos, pero no interviene un tercero.
Oye, pero es que al final del día lo resuelve el administrador desconcentrado de jurídica, no el de auditoría o el de recaudación. No se convierte en un tercero, no deja de ser autoridad. Por eso este no es un mecanismo jurisdiccional, es un mecanismo administrativo, de control administrativo, y solamente se va a referir al aspecto de legalidad, aun y cuando nosotros sabemos que por mandamiento del artículo 1 constitucional, todas las autoridades tienen que garantizar el acceso, el derecho y la promoción de los derechos fundamentales. Pero lo cierto es que las autoridades fiscales, incluyendo a las autoridades que resuelven los recursos de revocación o de inconformidad, si bien es cierto, están sujetos y obligados al artículo 1 constitucional, también los regula la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos, y si no cumplen lo que dice la ley, pues estos pueden ser sancionados. Y entonces ellos entran en un conflicto moral, al efecto de decir, o cumplo con mi deber constitucional de resguardar los derechos fundamentales, o cumplo con la legalidad que se me exige por ser servidor público. Y regularmente gana la segunda, regularmente gana el deber de legalidad, y por eso es que la mayoría de las autoridades son muy estrictas por cuanto hace el cumplimiento de la ley, las formalidades en la resolución de las controversias, ¿no? No estamos hablando aquí del exceso de poder y la forma en que a veces las autoridades cumplen sus deberes que establece la ley, más bien me refiero al deber que tienen las autoridades que resuelven los recursos de revocación. Una definición un poco más institucional es la que nos presenta este Centro de Mediación del Poder Judicial de la Federación en su manual de mediación, que dice que son herramientas o técnicas que permiten a las partes en conflicto resolver sus diferencias de manera consensuada sin necesidad de acudir a un juez. Es cierto, en la anterior presentación había dicho que iba a hablar de los mecanismos jurisdiccionales. Teníamos dos. El juicio contencioso administrativo federal, hablando de la materia federal, y los tribunales administrativos locales, porque en todos los estados tienen tribunales administrativos que resuelven las controversias entre las haciendas locales y los contribuyentes. Y en materia federal es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y este va a ser bien importante para echar a andar el andamiaje que está construyendo actualmente la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. El segundo mecanismo jurisdiccional, que además de jurisdiccional es judicial, pues es el juicio de amparo, al cual podemos acceder de manera pronta o de manera, pues, se va a escuchar medio conflictivo, de manera directa mediante el amparo indirecto, o bien una vez resuelto el asunto en instancias del Tribunal Federal de Justicia, se puede acudir al juicio de amparo directo. Pero estos son los dos mecanismos jurisdiccionales, donde ya sometemos el conflicto, la resolución de ese litigio a un tercero que tiene poder público para efecto de dirimir las diferencias que pudiesen existir. Ahora, vamos a entrar a la definición legal. La Ley General está publicada el 26 de enero del 2024, disponible en el Diario Oficial de la Federación, nos hace una definición legal de lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Veamos qué dice el artículo 5 en la fracción 11. Mecanismos alternativos de solución de controversias son los procedimientos no jurisdiccionales cuyo objeto consiste en propiciar la aveniencia entre las partes de manera voluntaria, pacífica y benéfica para ambas a través de concesiones recíprocas en una controversia o conflicto presente o futuro. Hay que decir una cosa desde ahorita. La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias se llama general y no se llama federal porque va a ser, digamos, una ley marco. Las entidades federativas pueden replicar a sus entidades esta ley general para efecto de propiciar el cumplimiento de las ordenanzas, de los principios rectores que establece esta ley general. Si no llegaran a dictarla las entidades federativas, bueno, esta será la que aplique. En materia federal, y me voy a referir en materia administrativa y materia fiscal en el ámbito federal, esta va a ser la ley general, digamos que esta va a regir, va a tener casi los efectos de una ley federal, va a ser general para la materia federal, pero en la materia local, digamos que incluso cada uno de los estados podría dictar su ley de mecanismos alternativos de solución de controversias aplicable a la materia administrativa y fiscal para ver, no sé, las contribuciones locales, como pueden ser el impuesto sobre nómina, el pago predial,
las contribuciones que tengamos, la tenencia, las contribuciones que a nivel local tengamos serán las que puedan estar sujetas a las leyes que los estados van a emitir. En otras materias que no son la administrativa y la fiscal, esta ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias también es una ley marco, es una ley que va a establecer las generalidades, los principios generales, los principios rectores y digamos que podría ser aplicada incluso en suplencia. O también es válido decir, aquellas leyes locales tendrán que sujetarse a lo que dice la ley general y en caso de que exista un conflicto, pues en dado caso será la ley general la que pueda resolver conforme los principios rectores, la forma en que deben resolverse los asuntos. Pero en la materia fiscal federal, pues digamos que esta va a ser la ley aplicable. Y esta ley va a ser la que nos va a decir qué mecanismos se van a disponer para efecto de que tengamos una resolución. Antes de continuar, vale la pena detenernos un poquito en esta definición legal que nos da esta Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias o la Ley General de los MASC, para efecto de no gastar tanta saliva. Y fíjense, dice, son procedimientos no jurisdiccionales, es decir, no va a intervenir un tercero que va a resolver. No va a intervenir un tercero con poder público para efectos de decidir. No vamos a tener como tal un litigio. Lo que vamos a tener es la voluntad de las partes. Fíjense, consiste en propiciar la aveniencia entre las partes de manera voluntaria, pacífica y benéfica para ambos a través de concesiones recíprocas. Ceder, ceder. Yo te doy, tú me das. Yo hago esto, tú respondes. En una controversia, conflicto presente o futura. Fíjense, esta es la naturaleza jurídica que le está dando esta ley general a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y en materia fiscal, lo decía al principio, actualmente tenemos dos. Tenemos el procedimiento de quejas ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y tenemos el procedimiento previsto en el Código Fiscal de la Federación de acuerdos conclusivos. Efectivamente, en ambos casos no existe la presencia de un ente jurisdiccional, es decir, PRODECON no tiene jurisdicción para resolver a quién le asiste o a quién no le asiste a la razón, quién tiene o quién no tiene el derecho, no decide de manera definitiva y con fuerza legal quién lo hace, porque a través del procedimiento de quejas, lo que puede en su caso emitir PRODECON es una recomendación si la violación persiste, o bien puede propiciar que las partes resuelvan el conflicto, pero en la mayoría de los casos se trata de cumplir con cuestiones de legalidad o advertir violaciones flagrantes y evidentes por parte de las autoridades fiscales. Entonces, no, fíjense, atendiendo, sí es un procedimiento no jurisdiccional, pero en este caso no consiste en propiciar una aveniencia entre las partes de forma voluntaria y a través de concesiones recíprocas. En el procedimiento de queja, de forma voluntaria, acude el contribuyente, porque la queja no procede de manera oficiosa, la queja ante PRODECON. De forma voluntaria acude el contribuyente, pero la autoridad no acude de manera voluntaria. La misma ley orgánica de la PRODECON obliga a las autoridades fiscales a participar en estos procedimientos de queja. Obliga a las autoridades fiscales a participar de las funciones que tiene PRODECON, es decir, le obliga a participar en las reuniones periódicas, a atender las solicitudes que haga la Procuraduría, a rendir los informes que le solicite, a participar en el procedimiento de queja dentro de los plazos y términos que la ley orgánica y los lineamientos de PRODECON establecen. Y eso es digamos, la naturaleza de la queja. ¿Es un mecanismo alternativo? Sí, quizás no se sujeta a todos los requisitos que establece o a todos los principios o a la literalidad de las cualidades que debe tener un mecanismo alternativo de solución de controversias en materia fiscal según la nueva ley general, pero sí sirve como un mecanismo alternativo de solución de controversias. Por su parte, el acuerdo conclusivo es voluntario para las dos partes porque lo solicita el contribuyente y la autoridad decide si acepta o no. Pero lo cierto es que es voluntario para decir si acepta o no. Sin embargo, se sujeta a dos principios. La autoridad no puede elegir no participar en el acuerdo conclusivo. Es su voluntad señalar si acepta o no el acuerdo conclusivo, pero tiene que participar. O sea, es forzoso para la autoridad una vez que el contribuyente elige este procedimiento. Y por otro lado, se sujeta a los principios de legalidad. La autoridad puede decir, oye, no quiero, y en caso de que diga no quiero, tiene que justificar de manera fundada y motivada por qué no acepta el acuerdo conclusivo.
Digamos que esas podrían ser las situaciones que no se colman por cuanto hace a las cualidades de la definición que nos está diciendo esta Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. En México, digamos que esta ley general de los MASC es el cumplimiento de una obligatoriedad constitucional. Fíjense, el artículo 17 constitucional establece el derecho fundamental a la justicia, a recibir justicia por parte de los entes federales. Y nos dice, ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercerse violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirle en los plazos y términos que fijen las leyes. Fíjense, aquí tenemos el fundamento de la justicia jurisdiccional. Habrá tribunales que estarán expeditos para dar justicia de manera gratuita, pronta y completa. Ese es el derecho fundamental de acceso a la justicia. Tenemos un conflicto, va a haber tribunales que van a estar expeditos para resolverlos. Pero más abajo, de hecho está ahí subrayado, dice, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Es una orden. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Y aquí me gusta muchísimo, no sé por qué no sé, aquí está. Me gusta muchísimo esta jurisprudencia. Creo que está medio mocha la presentación, pero bueno, ahí viene el registro digital. Si ustedes quisieran consultar esta jurisprudencia, el que dice registro digital, si se meten a la consulta del Poder Judicial para las jurisprudencias, con este número de registro pueden descargarla y conocer su contenido completo, así como su antecedente. Es una tesis aislada. Sin embargo, esta tesis aislada, que en su título es Acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias como derecho humano, goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado. Es medio romántica esta tesis, sobre todo por esta parte, a la mitad. Dice, miren, ahora bien, en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, se rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio problema y, por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades, en las cuales el proceso es una más. Los medios alternativos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas puedan resolver sus controversias sin necesidad de una intervención jurisdiccional, y consisten en la negociación, que es la autocomposición, es decir, las partes resuelven su problema, la mediación, cuando ya piden la intervención de un tercero no jurisdiccional. Esa es la mediación. Vamos a tener un mediador, pero el mediador solamente lleva y trae el mensaje, es decir, vamos a tener a un facilitador. La conciliación, donde ya tenemos un tercero que se va a dedicar a conciliar. Oye, tú quieres este, pero él quiere este, y él tiene que tener la capacidad para poder hacernos llegar a un consenso, o el arbitraje, donde vamos a elegir a un tercero que va a decidir, pero no con fuerza legal, no como un ente jurisdiccional, sino como una persona, un árbitro que nosotros dos elegimos y que bajo los parámetros que nosotros vamos a establecer, él va a resolver la forma en que el litigio, en que el conflicto o la controversia va a tener una solución. Y los dos, bueno, las partes, nos comprometemos a adoptar esa forma en que el árbitro decida. Fíjense, según la tesis, según el Poder Judicial, existen estos 4 medios alternativos de solución de controversias. Negociación, que es la autocomposición, es decir, las partes sin necesidad de un tercero resolvemos el asunto, negociamos. La mediación, la participación con un tercero que únicamente va a ser facilitador. La conciliación, donde el tercero va a buscar el consenso, y el arbitraje, donde el tercero va a resolver a solicitud nuestra conforme a los parámetros establecidos. En este sentido, dice, entre las consideraciones expresadas, bueno, aquí esta parte nos la saltamos, y dice aquí que los mecanismos alternativos son una garantía de la población para el acceso a la justicia pronta y expedita. Van a permitir, en primer lugar, cambiar el paradigma de la justicia restaurativa, van a propiciar una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro, la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. Esta es la parte donde les decía que suena romántico. Fíjense, me gusta mucho. Dice que los mecanismos alternativos de solución de controversias van a cambiar el paradigma de la justicia restaurativa. Van a propiciar de forma más activa a la población a encontrar otras formas de relacionarse. Se va a privilegiar la responsabilidad personal,
el respeto al otro, la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. Si nosotros logramos encontrar un mecanismo alternativo de solución de controversias que sea suficiente para proveer de estas cuatro cosas, de estas cuatro cualidades en la relación fisco-contribuyente, vamos a estar del otro lado. O sea, yo estoy convencido de que si en algún momento podemos llegar a tener una negociación real con las autoridades, y no me refiero a negociar si te pago o no te pago contribuciones, no, o sea, las contribuciones no están sujetas a negociación, las contribuciones vienen establecidas en ley y las leyes son para cumplirse, pero me refiero al cumplimiento. Yo he visto algunos asuntos en los cuales de verdad, si las autoridades aceptaran negociar con los contribuyentes buscarían la forma de cumplir a satisfacer lo que la autoridad quiere. Procedimientos, sobre todo en materia de restricción de certificados de sello digital, algunos procedimientos de auditoría, que si bien es cierto, en muchos casos, la problemática que se desarrolla dentro de estos puede obedecer a la omisión o el cumplimiento incorrecto por parte del contribuyente, lo cierto es que si buscamos que el contribuyente cumpla, la negociación sería un mecanismo para facilitar el cumplimiento. Y si la autoridad tiene razón y logra demostrar a través de los procedimientos de fiscalización o estos procedimientos de gestión que tiene razón, que el contribuyente lo hizo mal, pues es muy probable que el contribuyente decida, ¿sabes qué? Pues sí, acepto. Ahora, debo, no niego, pero pago, no tengo. O sea, me estás hablando de 3, 4 ejercicios atrás. Dame oportunidad de que vayamos solucionando este problema y seguramente dejaríamos de judicializar todos estos problemas. Y esto sería benéfico para la autoridad. Porque, miren, yo he tenido la oportunidad de participar en algunos coloquios en las que están hablando de esta nueva ley y un magistrado del tribunal y una licenciada que participó desde el principio en la confección de esta ley, hablan de los antecedentes que dan origen, urgencia y motivo a esta ley. Y hablan del costo de la litigiosidad para el Estado por proveer tribunales, las cargas que tienen los tribunales para efectos de resolver, pero el licenciado, el magistrado del tribunal nos dice, oye, pero este no tiene que ser el principal eje rector, este no tiene que ser el principal motivo o la principal causa de esta ley. No, si bien es cierto hay mucho trabajo, lo cierto es que lo mejor que nos tiene que motivar a impulsar la funcionalidad de esta nueva ley general tiene que ser el poder resolver los conflictos de manera más pronta, que la justicia sea expedita, que no nos tengamos que esperar a la resolución de los tribunales, que derivado de esa carga de trabajo, pues a veces las sentencias pueden llegar, pues quizás a destiempo, quizás ya la justicia no me sirva de mucho al momento en que llega, porque me puede dar la razón, pero si mi empresa, derivado de soportar ese litigio, ya no pudo continuar operando, pues ya la justicia no me sirve de mucho, ¿no? O sea, lo cierto es que si a mí el hecho de que una autoridad me restrinja los certificados y después me lleve una cancelación y yo me vaya a juicio y pueda demostrar que el procedimiento se encontró viciado, cuando llega la sentencia, pues a mí ya no me sirve de mucho. O sea, tener la razón en estos procedimientos judiciales, pues no me sirve de mucho. Sobre todo cuando es muy difícil en la materia fiscal obligar a las autoridades al pago de una indemnización. Tendrías que irte tú ¿cómo se llama? En un procedimiento adicional en el tribunal para efecto de solicitar ¿cómo se llama? Este derecho o iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado donde tengas que demostrar que efectivamente el Estado actuó de manera irregular y que esa actuación del Estado fue la que te provocó el perjuicio, ¿no? Pero, o sea, son procedimientos no sencillos, son procedimientos no comunes y son procedimientos que a veces los contribuyentes dicen, mira, como que me devuelva lo que tenía que devolverme. Pero reitero, si nosotros logramos que la justicia alternativa tenga estos efectos en la materia fiscal, estaríamos del otro lado. Y aquí hay un muy buen nicho para los abogados y los contadores que puedan participar como actores dentro de las labores que establece esta nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. El antecedente directo que tenemos antes de esta Ley General de los MASC
Son principalmente estos. En materias distintas, materia laboral, materia médica, materia penal, en materia de protección al consumidor o de protección al usuario del sistema financiero, ya tenemos mecanismos que han sido probados y que en muchas ocasiones son buenos. Por ejemplo, se ha demostrado que en materia laboral es mucho mejor la conciliación y el arbitraje. Se ha demostrado de mil y un maneras. Este, tiene sus áreas de mejora, la conciliación y el arbitraje que tenemos, y creo que la Secretaría de Trabajo se está poniendo a trabajar también en eso, porque no es ajena a la dificultad que a veces representa, ¿no? Pero se ha demostrado que es la mejor manera de resolver conflictos, la conciliación y el arbitraje en materia laboral. El arbitraje médico en México ya también es muy usado y también representa pues la satisfacción de las necesidades de las personas que demandan un indebido ejercicio y las personas que desempeñan este ejercicio médico, ¿no? En materia penal, al parecer, porque yo no estoy muy metido en ello, en materia penal ha resultado muy bueno la justicia restaurativa, se le aplaude mucho y está en crecimiento, está en vías de crecimiento todavía. En materia de protección al consumidor, bueno, pues creo que hasta la fecha, para los casos en que ha intervenido la Procuraduría, si bien es cierto, podrían agilizarse algunos plazos, para efecto de propiciar esta conciliación es buena. Ya habrá quienes puedan cuestionar las actuaciones de la Profeco como autoridad administrativa, pero en los procedimientos de conciliación es buena, es útil. Y en materia de Conducef, pues yo creo que también existen algunas mejoras que pueden realizarse a la labor, pero lo cierto es que esta nueva ley va a traer a refrescar todos estos mecanismos y viene a hacerlos más eficaces porque trae principios rectores. Y conforme estos principios rectores, las personas que decidan someterse o que en el caso de algunas instituciones obligan a las personas también a que sea su primer intento de resolver un conflicto, pues puede mejorar la forma en que se va a desempeñar. En materia fiscal, ya decíamos, tenemos dos antecedentes, la queja y el acuerdo conclusivo, y los dos los administra la Procuraduría. Una, que es la queja, como función de la misma Procuraduría, como una facultad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y en el otro caso del acuerdo conclusivo, por encargo. Es muy interesante identificar que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente no tiene la facultad, fíjense, no tiene la facultad originaria porque su ley orgánica no se lo establece así, no es un procedimiento de la PRODECON el llevar el acuerdo conclusivo, sino que se lo encargó el Código Fiscal de la Federación. Pero si ustedes leen la ley orgánica, él no tiene una facultad como tal de llevar los acuerdos conclusivos.